Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saluda Ate Victorino, esperando que se encuentren muy bien. Les mando un saludo y un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. En el video de hoy les voy a estar explicando cómo es que yo juego Tibia utilizando un mouse con 8 botones extra y también con un teclado que es tenkeyless, o sea que no tiene los números de la derecha y que pues bueno, casi todos tienen este tipo de teclados, así que creo que se pueden basar en mi configuración si es que llegasen a tener uno de estos mouse con botones extra. Les estaré mostrando tanto qué teclas utilizo yo del teclado y cuáles utilizo yo del mouse y qué configuración tengo para moverme, para tirar spells, para tirar runas y todo lo demás que les puede ser muy útil al momento de comprar un mouse nuevo, un teclado nuevo y que quieran sacarle todo el provecho para jugar Tibia de la mejor forma y sobre todo que les sea muy fácil hacer sus hunts. Entonces bueno, ya sin nada más por decir, hay que comenzar con el video. Bueno, para empezar yo me voy a ayudar con la aplicación de Logitech, que es donde se configuran todas las teclas que quieres asignar a los botones de tu mouse y qué quieres que hagan estos botones. Entonces, bueno, pues básicamente yo aquí solo tengo las Fs del 1 al 9, que es en Tibia donde yo tengo todos los spells y las pociones que más se utilizan al momento de estar en una hunt. Entonces, por ejemplo, aquí el F1 es el Exura Médico, el F2 la poción de maná y el F3 la poción de vida. Tengo acá el F4 que es el Exori Granico, que pues bueno, yo lo utilizo frecuentemente cuando una criatura queda con mucha vida y quiero matarla rápido. El F5 es el Exori Ur, el F6 es el Exori Min, el F7 es el Exori, el F8 es el Exori Gran y el F9 es el Exeta. Ahora también algunos spells yo los tengo con Alt y algún F porque pues bueno, el Knight tiene bastantes spells y no caben todos solamente en el mouse. Así que yo me ayudé un poco de estar utilizando la tecla Alt más una tecla del mouse para hacer esto mucho más fácil. Por ejemplo, con Alt F9 yo tiro el nuevo Exeta Res, que es el que hace que ataquen de cerca, el Exetam Res. También, por ejemplo, con Alt F2 yo tengo el Lutito Tempo y también con Alt F7 tiro el Exorimas, que igual recientemente lo incluí en mi rotación de spells. Ahora, pasando con el teclado, como ya les dije, yo utilizo uno tenkeyless, que bueno, no tiene las teclas que usualmente un teclado completo tendría acá. Y que bueno, básicamente es un teclado sencillo, no tiene nada en especial. Y bueno, yo con el Knight me muevo con las teclas de WASD. Y también, pues bueno, me muevo en diagonal con Q, E, Z y C. La X la utilizo más que nada para tirar runas cuando estoy corriendo y juntando la box. La R la utilizo más que nada para Utaniur. La F la tengo asignada normalmente a bombas o a walls cuando se requiere en alguna hunt. Y Caps Lock y Tab usualmente es para cambiar ítems dentro de la hunt que se necesitan estar cambiando muy frecuentemente, como por ejemplo en las hunts donde necesitamos Dwarven Rings o Stone Skin Amulets. Y también el Tab en las hunts donde necesitamos estar cambiando de armas, por ejemplo. Ahora, los números yo nunca me acostumbré a utilizarlos. Ustedes podrían hacer ese cambio si quieren en su configuración. Pero yo, por ejemplo, los números solamente utilizo el 1, que es para la Rope o la Magic Rope, el spell. Y del 5 al 0 lo tengo asignado para ponerme todo mi set, para quitármelo y ponérmelo fácilmente antes de una hunt. Ahora, algo que quiero recalcarles que es de suma importancia es que yo del F1 al F3 puse tanto el Exura como las pociones, porque estos cuando ya estoy yo en la box, ahorita se los voy a mostrar igual, pero ya cuando yo estoy en la box los tiro con el teclado y no con el mouse porque se hace muy difícil estarse curando al mismo tiempo que se ataca y estar haciendo todo esto con el mouse. También es importante que el Alt de preferencia lo pongan para rotar y no el Control, que creo que es el que viene por defecto en Tibia, porque se hace muchísimo más fácil presionar Alt con el pulgar y poder estar rotando más rápidamente que tener que estar moviendo el dedo hasta el control. Otra última cosa ya no tan importante es que pueden utilizar también la barra espaciadora para estar cambiando de objetivo, lo cual no es tan necesario si siempre tienen su mano en el mouse como yo al momento de estar atacando, así que pueden cambiar objetivo con el puntero. Y pues bueno, ya habiendo explicado todo esto de qué teclas yo tengo configuradas con qué spells o con qué cosas, y también tanto del mouse que tiene 8 botones extra, ahora sí les voy a mostrar un ejemplo de una hunt que voy a grabar ahorita mismo, nada más para que vean más o menos cómo es que muevo yo las manos en el teclado, qué posiciones ocupo y también cómo estoy tirando yo los spells, ya sea mientras estoy corriendo o ya cuando estoy en la box. Entonces bueno, como ya les dije, tengo todo el set aquí del 5 al 9 para ponérmelo mucho más rápido. Y ahora sí, con R tiro el Utani Ur.
Y bueno, con el X puedo estar moviéndome y aún así tirando las runas. Y bueno, ahora sí, ya cuando llego a la box, como yo les dije, me voy a empezar a curar con las Fs en el teclado y no con el mouse, porque se hace muy difícil estar haciendo todo al mismo tiempo con solamente el mouse. Entonces yo preferí mejor ponerlo en las Fs. Ustedes, si quieren, podrían hacer, en vez de utilizar las Fs, podrían utilizar los números si les es más cómodo. Pero bueno, yo ya me quedé con esa costumbre del Tibia de antes de estar utilizando las Fs, y pues se me hace mucho más sencillo de esta forma. Aquí seguimos corriendo, y como ya les había dicho, el Alt yo lo ocupo también muchísimo para estar tirando otros spells que bueno, ya no, como son muchos, ya no cupieron en el mouse, como es el Utito Tempo y también por ejemplo el Exorimas. No sé, me sigo yo curando con las Fs acá, y el mouse solo lo estoy utilizando más que nada para los spells. Aquí, como ya les había dicho, por ejemplo el Caps Lock, yo ahorita lo tengo con Dwarven Ring, que bueno, en esta hunt no se necesita, pero en otras sí podría servir. Igual el Tap con la Summer Blade, por si ahorita no la traigo, pero por si quisiera cambiarla después. Y por ejemplo aquí está el Alt F9 para el Exetam Res, igual no se necesita en esta hunt, pero bueno, de repente puede ser útil. Y bueno, como podrán ver, de esta forma yo siento que es más sencillo y es mejor, porque si se dan cuenta nunca estoy despegando mi mano del mouse, lo cual es muy cómodo tanto para cambiar de target como para estar looteando en cuanto estamos matando, y así perdemos mucho menos tiempo y podemos aumentar tanto la experiencia como el profit final. Si se dan cuenta, las únicas 3 posiciones que toma mi mano en el teclado van a ser cuando me estoy moviendo, cuando estoy rotando, que necesito presionar el Alt, y también cuando me estoy curando, que tengo la mano hasta acá. Ahora, a mí me tomó un poco de tiempo acostumbrarme a jugar de esta forma, pero ya una vez haciéndolo, créanme que se me hizo muchísimo más cómodo estar jugando así, porque antes yo siempre tenía las 2 manos sobre el teclado, y pues bueno, esto era muy difícil al momento de tener que estar looteando y también al momento de tener que estarme moviendo, por ejemplo, cuando no se acomodaba bien la box, y tener que estar moviendo la mano para estar acomodando todo. Entonces bueno, esa es la configuración que yo tengo actualmente para jugar Tibia. A veces les hago uno que otro cambio, pero bueno, voy acomodándolo conforme va surgiendo la necesidad. Ustedes pueden basarse en mi configuración si quieren, hacerle sus propias modificaciones. Me pueden decir qué piensan sobre cómo juego yo, si se ve muy complicado, si se ve mucho más fácil de como ustedes juegan actualmente. Y también ahora sí les voy a mostrar lo que ya les había dicho, que eran los mouse que pueden tomar como opción si es que todavía no tienen alguno y piensan conseguir uno para jugar Tibia. Bueno, aquí están uno de los mouses que pueden encontrar en el mercado actualmente. Yo este es el que utilizo, el G502 Hero, como ya les dije. Me ha servido ya bastante, llevo como 2 años con él. Y actualmente están un poco caros, pero si agarran una buena oferta sí lo pueden conseguir más o menos a unos $35, que son aproximadamente de 700 a 750 pesos mexicanos. Yo lo adquirí por 700 en su tiempo, pero bueno, ya tiene como año y medio, 2 años que lo adquirí. Una versión más barata que es prácticamente igual, al menos en diseño, no sé qué tanta durabilidad tenga, es una de la marca Exil, es el XZ950, como podrán ver es prácticamente lo mismo, tiene los mismos botones, lo pueden encontrar más barato por más o menos $19 americanos, que es como 380 pesos mexicanos. Y por último les quería poner el G502 Lightspeed para aquellos que les gusten más los inalámbricos. Claro, se eleva bastante el precio. Como pueden ver, $99, que son aproximadamente como 2,000 pesos. Ahorita andan caros, andan como en 2,500, pero ya andan bajando un poco de precio. Y sí lo pueden encontrar más o menos en 2,000 o hasta más barato. Bueno, la ventaja que tiene es que obviamente es inalámbrico y no van a tener que estar batallando tanto con el cable. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, háganme saber qué opinan en los comentarios y también díganme cómo es que ustedes juegan a Tibia en estos días. No olviden también suscribirse al canal si aún no lo hacen para ver este tipo de contenido todas las semanas, ya que subo videos muy frecuentemente. Y bueno, ya sin nada más que decir, espero verlos en el próximo video. Bye.